Nuevamente es un verdadero placer el saludar a mis hermanos y hermanas de la plataforma Cielos Abiertos, sabiendo que cada día que hay reunión es para glorificar el nombre de Dios, para sobrellevar los unos las cargas de los otros, para agradecerle al Señor por su infinito amor y para expresarle nuestras necesidades, las cuales de antemano sabemos que Él resolverá de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestros caprichos. Algunas veces la decepción, entre comillas, que muchos cristianos tienen no se basa en una situación bíblica real, sino que se basa en los argumentos que muchos malos pastores, malos maestros y creyentes que manipulan la palabra del Señor nos hacen pensar. Algunas veces pensamos que solamente el pedirle a Dios hace que Él tenga la obligación de darnos. Pero no, la voluntad de Dios es por sobre todas las cosas y nunca me cansaré de insistir en que no debemos declarar ni decretar ni tampoco debemos establecer, sino que tenemos que aceptar la voluntad de Dios como verdaderos cristianos y como hijos en todo el sentido de la palabra. La Biblia eso es lo que nos hace ver. Lamentablemente ahora en el evangelio light que se está viviendo, el evangelio dotado de argumentos meramente humanistas, hay muchas personas que se han colocado entre nosotros y Dios como mediadores dando ordenanzas. Lo que tenemos que hacer es volver a la Biblia, estudiarla bien y darnos cuenta que muchas de las cosas que hoy creemos y practicamos no son bíblicamente sustentables. Vayamos entonces deshaciéndonos de la religiosidad y volviendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hermanos y hermanas, es una actividad práctica. El cristianismo es una actividad práctica. Hoy vamos a estudiar acerca del tema de la autoestima, sabiendo que la Biblia toca todos los temas de carácter puntual que van a formar al ser humano, ya sea como individuo, como matrimonio, como familia, como ente social o como ente laboral. Incluso el ser humano religioso o el ser humano verdaderamente cristiano está también tipificado, identificado en la palabra de Dios porque es el manual del fabricante. La Biblia lo contiene todo en cuanto a lo esencial de vida. Muy bien, Romanos capítulo 12. Verso 3 es nuestro texto de base para hablar de la autoestima, si bien es cierto que la Biblia tiene muchos textos relacionados con la autoestima o el autovalor, autorrespeto que nosotros podamos tener. Para empezar, vamos a decir que autoestima es una palabra compuesta. Auto significa a uno mismo o por uno mismo y estima significa valor, aprecio, amor, cariño, respeto. Elige la que quieras. Así que cuando hablamos de autoestima, hablamos de autovaloración, autoamor, autorrespeto, autoaceptación. Eso es autoestima. Así que la Biblia en Romanos 12:3 nos permite leer de esta manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, verso 3. Este texto, no por casualidad, se colocó inmediatamente después de Romanos capítulo 12, verso 2, que nos habla acerca del culto racional o inteligente. Yo me atrevo a pensar que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo de esta manera: no sean insensatos. Bueno, lo quieres un poco más coloquial, no sean tontos. ¿Por qué van a considerarse superiores a los demás? ¿Por qué van a actuar como que valieran más que otros? Deben tener entre ustedes un concepto adecuado, no más alto.
Aunque yo puedo agregar aquí que tampoco más bajo, sino el concepto adecuado de quiénes somos, cuánto valemos, hasta dónde hemos llegado, qué tenemos, y voluntariamente renunciar a todo ello, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando se despojó a sí mismo, convirtiéndose en hombre después de ser el gran Dios creador. Y luego, siendo hombre, teniendo una vida de pobre, viviendo una vida de siervo, muriendo una muerte terrible y luego incluso siendo enterrado en una tumba prestada. Esa es la condición de humildad que nosotros deberíamos tratar de imitar. Pero lamentablemente, hoy por hoy encontramos dentro de la iglesia emergente, la iglesia evangélica del siglo XXI, que está llena de humanismo y llena de nueva era y llena de un montón de pensamientos sincretistas que acumulan el pensar de muchas otras religiones, justamente lo que a Dios no le agrada. Personas egocéntricas, engreídas, prepotentes, que se creen superiores y que se endiosan a sí mismas y piden idolatría de parte de aquellos que son sus seguidores. Hay muchos que se hacen llamar apóstoles. ¿Por qué? Si el apostolado quedó atrás hace 20 siglos. Hay muchos que se hacen llamar profetas, entendiendo como profecía alguien que viene y predice el futuro, cuando en realidad el profeta, a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento, no era ni más ni menos que un emisario, alguien que hablaba en nombre de Dios, un embajador, lo que hoy sería un pastor, lo que hoy sería un evangelista, lo que hoy sería un misionero. Y otros se engolosinan por ser llamados pastores o líderes, ancianos o diáconos. No es Dios quien valora de mejor manera el título. Dios valora de mejor manera la intención del corazón y de la mente. Entonces, hermanos, por la gracia que nos ha sido dada, cada cual que está entre nosotros no debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino pensar con cordura, con inteligencia, con sobriedad, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y mientras más fe tienes, más humilde eres. Mientras más niño eres en la fe, más creído, más egocéntrico, más patán eres. Y perdón si uso una palabra que se oye fea, pero es lo que realmente la Biblia nos hace ver. ¿Te acuerdas de los fariseos? ¿De los saduceos? ¿De los escribas, los sacerdotes y los levitas? Estos se jactaban de no ser como los demás, sino de considerarse superiores. Eran patanes. ¿Podría alguno de nosotros caer dentro de esa tipificación? Probablemente. ¿Por qué? Porque nos falla la autoestima verdadera a la luz de la palabra de Dios.